Hola, en este video vamos a hablar sobre los signos tempranos de autismo en relación a la comunicación. En el video anterior había comentado que vamos a realizar una serie de videos abordando el diagnóstico temprano o las banderas rojas del autismo en niños pequeños, menores de 24 meses, sobre la base de los criterios diagnósticos del DSM-5. Es así como en este primer video vamos a hablar de la comunicación. En el segundo vamos a hablar de la interacción social. Estos dos vienen entrelazados conformando el primer criterio diagnóstico. Y en el siguiente vamos a hablar de las conductas repetitivas o estereotipadas, los intereses restringidos o limitados y las alteraciones neurosensoriales, que es el segundo criterio diagnóstico del DSM-5. La importancia de la detección temprana de estos signos de alarma o banderas rojas de autismo radica en que va a permitir un abordaje integral terapéutico para estos niños más oportuno, y vamos a acceder a esa ventana de plasticidad neuronal de los niños de tal modo que la evolución sea más favorable y más positiva para ellos. Es muy importante que, a pesar del miedo que genera el aceptar una situación de estas, seamos lo más proactivos y los identifiquemos, pues nadie mejor que la propia familia para conocer a sus hijos. Entonces, lo ideal es identificar estos signos de alarma y consultar oportunamente, para que de esta manera podamos enfocar de la mejor manera la situación que viven los niños en ese momento. En cuanto a la comunicación, entonces vemos que el primero de los signos tempranos es la ausencia de un llanto que sea especial según las necesidades de cada bebé. Nosotros sabemos como madres que cuando nuestros niños, nuestros bebecitos lloran, con el transcurso de los días nosotros podemos identificar que hay un llanto que nos sugiere que es hambre, otro llanto que nos sugiere que es sueño, otro llanto que nos sugiere que de pronto es calor, ¿cierto? Y este es el modo de lenguaje o de comunicación de los bebés antes de los 3 meses. Muchas veces puede venir acompañado de algunos gestos que serían como la comunicación no verbal. Por ejemplo, en el caso de esta imagen vemos que el niño llora, se frota los ojos, manifiesta su disconfort y probablemente vamos a pensar que tiene sueño y por eso es el llanto. Entonces, el primer signo es que no hay un llanto especial según las necesidades del bebé. Segundo signo, no emite sonidos agradables recíprocos. Es lo que conocemos como el gorgoteo, ¿cierto? Eso también lo vemos generalmente en los niños durante los primeros 3, 4 meses. Entonces, es el bebé que nosotros le hablamos, le sonreímos y él emite unos sonidos a modo de gorgoteo, gu, gu, ga, gu, y sonríe y hace contacto visual con nosotros y se establece una comunicación, ¿cierto? Eso lo vemos ausente en algunos de los niños que tienen signos de alarma para espectro autista. También podemos evidenciar que no intercambian sonidos acompañados de sonrisa y de expresión facial hacia los 9 meses. Generalmente esto va muy de la mano pues del signo anterior, ¿cierto? Entonces vemos que no hay como ese balbuceo, como ese contacto eh, cara a cara, ese contacto visual, esa gesticulación, esa sonrisa que podemos ver en esta figura que les estoy mostrando. Y digamos que el límite de tiempo máximo que damos son los 9 meses.
Definitivamente es un signo de alarma que no evidenciemos balbuceo para los 12 meses. Generalmente el balbuceo como tal, o sea, la repetición de sílabas, ¿sí? La imitación de sílabas, gu, 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 pa, ta, ne, 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 se da alrededor de los 6, 7 meses, ¿cierto? Pero digamos que el plazo máximo que daríamos sería hasta el año. Un niño que al año no balbucea, no emite estos bisílabos, ¿cierto? Definitivamente nos está mostrando que algo está pasando. Generalmente, hacia el año nosotros empezamos a evidenciar en niños que tienen un desarrollo típico que ya empiezan a aparecer las primeras palabras, dos, tres palabras. Entonces, un niño que al año no balbucea, no emite bisílabos, es un signo de alarma importante. Cuando llegamos a los 16 meses y no hay palabras, definitivamente este también es un signo de alarma. Ahí también quiero hacer la claridad que es importantísimo la funcionalidad de las palabras o la intención comunicativa, porque a veces se pueden emitir palabras, pero como ecolalia, o sea, como repetición, o palabras que no están en contexto o que no tienen intención de comunicación. Entonces es el niño que de repente puede decir mamá, pero más como una repetición, pero no le dice mamá a la mamá, ¿sí? No lo dice identificando que mamá es mamá, o puede repetir papá, pero no lo hace identificando a papá como su papá, ¿sí? Sino es una ecolalia o una repetición. Entonces, en ese caso que las palabras no tienen una intención comunicativa, no tienen una funcionalidad, es un, digamos que es un rasgo o un signo de alarma también. Y un niño que llega a los 16 meses y no emite ninguna palabra, pues definitivamente es una señal de alerta también. Por último, vemos también un niño que no realiza palabra-frase, es decir, que no une dos palabras para formar una frase corta hacia los 2 años. Entonces, por ejemplo, el niño que llegamos a los 2 años y todavía no dice mamá ven o vamos parque o esto mío, es decir, la unión de dos palabras con intención comunicativa. Hago mucho énfasis en la intención comunicativa y en la funcionalidad del lenguaje, porque a veces estos niños que están en el espectro autista pueden presentar ecolalia, ¿sí? Y no debemos confundir. La ecolalia también es un signo de alerta. Entonces, siempre debe haber una intención comunicativa, debe haber una reciprocidad y una funcionalidad de las palabras y del lenguaje que expresan los niños. Y vuelvo y les digo, como lo vimos desde los signos anteriores, siempre debe acompañarse de un contacto visual, de una expresión facial, o sea, de un respaldo gesticular, que sería el lenguaje no verbal. Cuando hay pérdida o retroceso del lenguaje adquirido en cualquier momento, es indiscutiblemente un signo de alarma para autismo también. Es decir, por ejemplo, el niño que llega al año, dice sus primeras palabras, hace contacto visual, sonríe, tiene intención comunicativa, que claramente lo vemos en las fotos del cumpleaños que está conectado o en el video que sopla, que sonríe, que aplaude, que apaga su vela del primer cumpleaños y después de ese primer año, generalmente hasta los 18 meses, empieza a entrar como en un estado de mutismo, de aislamiento, acompañado de pérdida del lenguaje que había adquirido, deja de hablar, deja de decir palabras, deja de comunicarse, es un signo de alarma importante también en el momento en el que se dé, ¿sí? Entonces, recapitulando,
vamos a ver que hay signos de alarma que se presentan desde edades muy tempranas, desde los 3, antes de los 3 meses. Entonces, un niño muy pasivo que no tiene un llanto especial según sus necesidades, un niño que no emite sonidos agradables recíprocos a los 3 meses, que es lo que conocemos como el gorgoteo, que es como una comunicación, o pueden tener a veces sonidos, pero no son sonidos agradables, sino que a veces son sonidos como parecidos a los de un delfín, como un o sonidos como los producidos por algunas aves, pero no es el sonido agradable de un bebé. Niños que no intercambian sonidos acompañados de gesticulación facial, de sonrisa hacia los 9 meses. Niños que no balbucean a los 12 meses, que no dicen ninguna palabra con intención comunicativa, es decir, que no sea ecolalia hacia los 16 meses, que no producen oraciones de 2 palabras o palabra frase hacia los 2 años con intención comunicativa también, que no sea ecolalia, o que presentan retroceso o pérdida del lenguaje adquirido en cualquier momento o en cualquier edad. Entonces son los signos claves a nivel de comunicación que nos pueden alertar hacia un espectro autista y que nos deben motivar inmediatamente a buscar atención con el pediatra y descartar otras condiciones y empezar intervención terapéutica oportuna. Entonces, espero que esto sea de utilidad para todos y nos vemos en el próximo video donde vamos a abordar todo lo relacionado con interacción social. Hasta la próxima.